Le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Estamos en el Sermón de la Llanura, a la luz de este predicador. Creo que este es otro evento, otro discurso, pero que ratifica lo que el Señor ha enseñado en el Sermón del Monte que comprende Mateo en el capítulo 5 al 7. Así que hoy vamos a concentrarnos en los versículos 27 al 36 del capítulo 6 de Lucas. Y simplemente antes de leer la palabra de Dios, déjeme hacer una acotación. Normalmente no ingerimos en asuntos políticos. Dios nos guarde de eso. Este púlpito no se debe rebajar nunca a asuntos de este mundo, sino al reino de los cielos. No obstante, este púlpito se debe pronunciar cuando otro se atreve mal a hablar de aquel que predicamos. Así que simplemente quiero decir que sea el rey de cualquier nación o sea el presidente de cualquier nación, el único que tiene autoridad para hablar de la persona de Cristo es Él mismo a través de su palabra. Si usted quiere conocer a Cristo, al Dios hecho hombre, estudie los evangelios. Esa es la fuente de toda verdad, la palabra de Dios. Y haga caso omiso a aquellos que creyéndose doctos, en realidad se entregan a las bajas pasiones de sus pecados. Pero que el Señor tenga misericordia y que en su gracia salve a aquel que es necio e incluso se atreve a proferir falsas mentiras en contra del santo Dios. Habiendo hecho esa acotación, procedamos a lo nuestro, que es más importante, predicar a Cristo. Así que vamos a voy a leer en favor de todos ustedes Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36, y le recuerdo a todos, mis amigos, hermanos, asistentes, esta es la palabra de Dios. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. En la historia de la humanidad podemos encontrar ciertos relatos que pueden llamar nuestra atención. Corrie ten Boom, una holandesa, fue víctima de la Segunda Guerra Mundial del ejército nazi. Ella y su familia prefirieron esconder judíos ante la persecución de Hitler y debido a eso fue arrestada y enviada a un campo de concentración. Aunque ella fue liberada casi que de manera milagrosa antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, su hermana murió allí en el campo de concentración. Ahora, años después, Corrie, siendo una creyente, una cristiana, se dedicó a hablar del Evangelio y a hablar acerca de la necesidad del perdón y la reconciliación entre los hombres. Y en un evento particular, resultó que uno de los oficiales que la había maltratado en uno de esos campos de concentración se acercó a ella a saludarla. Y esta dama, sin fuerzas,
estrechó su mano y perdonó a su agresor delante de todas las personas allí de manera pública, mostrando amor a aquel que había sido parte de su sufrimiento. Otra historia que encontramos y que es muy notoria dentro de lo que es el evangelismo y las misiones cristianas es la muerte de los 4 misioneros o los 5 misioneros allí en el Ecuador en 1956. Ellos pretendieron evangelizar allí a una tribu primitiva de los Waorani. Sin embargo, fueron asesinados todos, los 5 misioneros. Tiempo después, 2 de las esposas de 2 de los misioneros, entre ellos la conocida Elizabeth Elliot, volvieron a aquella tribu a predicar el evangelio y a evangelizar y a compartir con ellos, con aquellos que habían asesinado a sus propios esposos. Y otro relato que encontramos en la historia es algo que trasciende como uno de los grandes y tristes, lunares, sangrientos de la historia de la humanidad, y es el genocidio en Ruanda. En 1994 se cree que al menos 1 millón de personas fueron masacradas allí en el país africano. Y hoy en día existen diferentes organizaciones, entre ellas organizaciones cristianas como Prison Fellowship Rwanda, que es dirigida por el pastor Deo Gasagasa. Y en esta organización, el pastor Deo, quien perdió a 45 miembros de su familia en aquel genocidio, él se encarga y trata a la luz del Evangelio de buscar reconciliación entre los que agredieron y asesinaron y aquellos que sufrieron como él. 3 historias o 3 relatos que nos muestran algo que impacta a nuestra conciencia. Y es porque va en contra de la lógica de nuestro pensamiento. ¿Por qué razón he de hacerle el bien a aquel que me ha hecho tanto mal? ¿Por qué razón he de mostrarle amor a aquel que no solamente ha sentido odio por mí, sino que me ha atacado directamente a mí o ha lastimado a quienes yo amo, a mi familia o a mis seres queridos? Esto no es algo que hace parte del sentido común del ser humano. Muestra algo totalmente contrario. Es por eso que este tipo de historias o este tipo de relatos o este tipo de crónicas impactan a cualquiera, sea creyente o no creyente, porque es una paradoja. Es una paradoja. ¿Cómo amar a aquel que me odia? Bueno, el Señor Jesucristo, después de advertir a sus discípulos en este sermón de la llanura acerca de los 2 tipos de personas que hay en el mundo, precisamente les va a mostrar este tipo de paradoja. Ya el Señor Jesucristo ha mostrado contradicciones que son lógicas para este mundo, ¿no? Contradicciones como, ¿cómo va a ser feliz alguien que es pobre, alguien que sufre escasez? ¿Cómo va a ser feliz alguien que sufre de tristeza, que llora porque está padeciendo el dolor? ¿Cómo va a ser feliz alguien que sufre de hambre, que tiene agonía porque no puede comer? ¿Y cómo va a ser feliz alguien a quien todo el mundo odia y aborrece? Eso es totalmente contradictorio. Bueno, el Señor Jesucristo nos está dejando claro a los discípulos, a la audiencia de aquel momento y a nosotros que el reino de los cielos no funciona como en este mundo, que es totalmente diferente a este mundo. Cada vez se ratifica más aquella frase que el Señor Jesucristo le diría a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Por tanto, no se rige con la lógica de este mundo. Y el Señor Jesucristo ha mostrado eso. Esos son los bienaventurados en el reino de los cielos, los que por mi causa sufren hambre, sufren pobreza, lloran e incluso son vituperiados o insultados. Ellos son bienaventurados. Mas ay de aquellos que prefieren la riqueza de este mundo, que son saciados porque prefieren lo de este mundo, que ríen en este mundo de fiesta en fiesta en los placeres mundanales en contra de la ley de Dios. Aquellos que prefieren la fama de este mundo por encima del favor de Dios, ay de ellos, porque ellos llorarán, porque ellos serán castigados.
¿Notan allí? Contradicciones para este mundo. Pero ahora el Señor, que siempre continúa profundizando más, ahora el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, bueno, no es solo esto. No es solo esto. Los bienaventurados, los que van a sufrir pobreza, hambre, dolor, los que van a ser aborrecidos por mí, por el reino de los cielos, tienen que actuar diferente a este mundo. Y van a tener que amar a aquellos que los odian. Esta es la paradoja del Evangelio. Porque esta es la invitación del Evangelio. La invitación del Evangelio es ir en contra de todo aquello de lo que fuimos. Vengativos, rencorosos, amargados, reaccionarios. Ley del talión era nuestra ley. El Evangelio dice no. El Evangelio es disruptivo. El Evangelio nos somete a una paradoja. Y es la paradoja de amar a aquel que me odia. Por eso hoy he titulado este mensaje así. Quiero resumir la enseñanza de esta parte del Sermón de la Llanura de esta manera. La paradoja del Evangelio. Amar a quien me odia. La paradoja del Evangelio. Amar a quien me odia. Y vamos a ver un primer aspecto de esta paradoja. Primero vamos a ver la descripción de esta paradoja. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta paradoja de amar a quien me odia? Versículos 27 al 31, allí nos vamos a concentrar en este primer aspecto. Miren que el Señor Jesucristo en estas primeras palabras de esta parte de su sermón aplica un pero. ¿Notan allí, versículo 27? Pero a vosotros los que oís os digo. Miren que aquí dentro de la audiencia, Él concentra su atención en específico en aquellos que prestan atención a sus palabras, es decir, a sus discípulos. Y recuerden que discípulo no es aquel que simplemente escucha, pero como decimos coloquialmente, le entra por aquí y le sale por acá. No, sino que es aquel que escucha atentamente y sigue a su maestro, obedece a sus palabras, confía en lo que él dice y por tanto dice, lo que tú me mandes, eso hago. Esa es la relación de un discípulo frente a un maestro. Bueno, el Señor Jesucristo, como el gran rabino de rabinos, está diciendo, si tú te identificas conmigo, si tú crees a mis palabras, ahora presta atención a eso que te voy a decir. ¿Entienden? Está hablándole, aplicándolo hoy en día, está hablándole a la iglesia. Ustedes que oyen mis palabras, ustedes que se identifican como cristianos, ustedes que dicen que han vivido la experiencia del nuevo nacimiento, que ahora han dejado el mundo atrás y me siguen a mí, presten atención a esto. Estas palabras están dirigidas específicamente a ustedes. Tienen intención en ustedes. De manera particular, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, si tú eres mi discípulo, escuchan mis palabras, ahora compórtate de la siguiente manera que te voy a explicar. Ahora entra en esta paradoja. ¿Y cuál es la paradoja? Miren esto, versículos 27 al 31 se los voy a resumir. Amad a vuestros enemigos. Esa es la gran paradoja. Amen a sus enemigos. Noten esto, no está diciendo a los que fueron sus enemigos. No, amen a sus enemigos. Y eso se traduce en acciones. ¿En qué sentido? Haced bien a los que os aborrecen, hagan el bien a los que los odian, bendecid a los que os maldicen, a los que desean el mal para ustedes, ustedes desean el bien. Y oren por los que los calumnian. Es la descripción de esta paradoja. Amar a quien no me ama y me odia. Quiero situarlos un poco. Enemigo no es un contrincante o competidor, como cuando estamos en un juego de mesa o cuando estamos, por ejemplo, en un partido, en una competición. Él no es mi enemigo, es mi competidor. Es otra persona que está tratando de ganar un juego. No, enemigo no es ese. Enemigo es aquella persona que me quiere dañar, porque me odia. Me desea todo el mal posible. Que le parta un rayo, que le pase un tren, que deje de existir. Ese es el enemigo.
El enemigo es alguien que me odia. Ahora quiero que entendamos algo. El odio produce temor, aún al más valiente. Sí, el que sabe que tiene enemigos no camina tranquilo en la calle. Es alguien que tiene que estar mirando permanentemente detrás de su hombro. Siente que en cualquier momento una daga va a atravesar su espalda o su cuello, que algo le va a pasar. Eso produce el odio, temor. Así que el Señor Jesucristo está diciendo, amen a aquellos que le producen temor, que no los deja vivir ni dormir a veces tranquilos. Aquellos que los tienen una expectativa de cualquier ataque. El Salmo 86:14, David dice, Señor, los soberbios se levantaron contra mí. Conspiración de violentos, de hombres sangrientos buscan mi vida. Imagínense la sensación de David en ese momento al escribir ese salmo. Él está con temor, él tiene enemigos. Pero el Señor Jesucristo dice, ámenlos. Y yo creo que usted se imagina a las personas en la audiencia, en especial a los discípulos, en especial a los apóstoles. ¿Amarlo? ¿Amar al que quiere hacerme daño? Amar. Empecemos primero con el asunto filosófico de qué es amor. Ok, ¿y qué se traduce por amor? Yo creo, al igual que A.W. Tozer o A.W. Tozer, que en realidad nosotros en esta existencia, con nuestras limitaciones y con nuestro pecado, no sabemos explicar o entender lo que es el amor. Pero sí logramos identificar cómo se manifiesta ese amor. Sí logramos identificar eso. De alguna manera no podríamos definir qué es el amor en sí, pero sí podríamos entender qué es algo amoroso o que da amor, o cuándo recibimos amor. El amor, en los términos de este sermón, el Señor Jesucristo lo muestra como una disposición de desear, de pensar y hacer el bien a aquel que no desea, que no piensa, ni me hace el bien a mí, sino que busca dañarme. El amor aquí lo entendemos como un aspecto de la bondad. Yo deseo que a esa persona le vaya bien. Yo pienso solo cosas buenas de esa persona o para esa persona. Y tercero, yo le hago solo el bien a esa persona. Aquí es donde vemos lo irreverente del Evangelio y lo incompatible con el pensamiento egoísta de primero el yo. No, si Él lo hizo, que me la pague. Pero eso no era algo nuevo que el Señor Jesucristo estaba explicando en Levítico capítulo 19, versículo 17 al 18. A propósito que estamos viendo el libro de Levítico en la escuela dominical, le hago una invitación a aquellos que hagan un esfuerzo y luchen contra Sabanás los domingos y se levanten un poco más temprano para que puedan venir a estudiar la escuela dominical. Y estamos estudiando el libro de Levítico. No existe un demonio que se llame Sabanás, solo para claridad. Ahora, Levítico 19, versículo 17 al 18 dice, no aborrecerás, no odiarás ¿a quién? A tu hermano en tu corazón. ¿Notan eso? ¿De dónde habla? Desde el interior. No lo puedes desear, no razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la firma y el sello del Santo Dios, yo, Jehová. Proverbios 25:21 dice que si el que te aborrece tiene hambre, dale una serpiente. No, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale gasolina, dale de beber agua. Eso es lo superlativo de la ética cristiana. El cristiano tiene una forma de ver el mundo muy diferente. Su ética no es determinada por lo de este mundo, sino por lo que Cristo dice. Él es discípulo de Cristo. El creyente está en disposición permanente de amar, de perdonar, de no contender, de no odiar. Ama a quien te odia. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo.
Algunas veces pensaríamos que si el Señor nos pusiera retos de piedad, los haríamos sin ningún problema. Tal vez si en la Biblia dijese, mira, para ser más santo tienes que ir al monte más alto, ve al Everest, allá en la cadena montañosa del Himalaya, ve sin oxígeno y allí eleva una oración. Y de seguro muchos se apuntarían para eso. Y lo veríamos como una gran hazaña. Bueno, el Señor está pidiendo algo peor que subir el Everest sin tanque de oxígeno. Ama a quien te odia. Desea, piensa y hazle el bien a aquel que desea, piensa y te hace el mal. Él no nos pide cosas tan absurdas como esa. Nos pide cosas más grandes. Amar al enemigo. Ahora, noten que esto es una disposición activa, no pasiva. El Señor aquí está mandando a hacer, a bendecir y a orar. Son acciones. No es algo que yo me quedo estático por hacer. No es algo que debo hacer. Es algo que debo actuar. Y ya les he dicho, no se trata de amar a los que nos odiaron en el pasado. No se trata de amar a aquel con el que tuvimos alguna disputa, pero que ya llegamos a un acuerdo. No, se trata de amar al que en el presente te odia. Al que se está haciendo el mal. Y el Señor lo resume así: hacer el bien a los que los odian. Sus acciones son contra nosotros, malvadas. Ellos quieren quitarnos lo que tenemos. Nosotros no les estamos haciendo algo, pero ellos quieren maltratarnos. Y el Señor Jesucristo dice, tú no. Ellos se maltratan, ellos se quitan, pero tú no lo haces. Ellos nos ponen trampas, pero nosotros no a ellos. Ellos no comparten porque son egoístas con nosotros. Nosotros con ellos debemos ser generosos. Hacer el bien al que me odia. Bendecir al que me maldice. Aquel que pronuncia cosas contra ti, bendícele antes. Tus palabras deben ser de bendición, no de maldición, no de insulto contra ellos. Ya hemos aprendido, incluso en el Sermón del Monte, que no es llamarlo ni siquiera fatuos, ni siquiera insultarlos en nuestro corazón, sino más bien hablarles palabras que no los menosprecien, sino que les hagan bien. Y en tu fuero interior, en vez de refunfuñar, en vez de hablar mal de él, ora por él. Orar por los que os calumnian, los que los tratan con soberbia, aquellos que son insolentes, quienes chismean o murmuran en contra nuestra, quienes inventan cosas que nunca hemos hecho solo para dañarnos, el que quiere dañar nuestra reputación, nuestra honra, nuestro honor delante de las personas. Aquella persona que tiene un corazón de deseos no de bien, sino de mal en contra de nosotros, aquel que desearía que cualquier cosa mala nos ocurra, el Señor dice, ora por él. Ora por él, pero no imprecatoriamente. Ora para que el Señor tenga misericordia y gracia de él. Es una paradoja. Ahora podemos estar como de alguna manera entendiendo, ok, tengo enemigos, pero ellos allí, yo aquí, ¿no? Sí, hay una línea divisoria invisible, ellos no pasan de ella, yo no paso de esa, no hay ataques, estamos bien. Es como esa gran tensión que a veces observamos permanentemente en el mundo. Los presidentes, los ministros se amenazan, pero cada uno dentro de su corral, ¿no? Y uno dice, bueno, mientras un tanque del uno no pase la frontera del otro, pues estamos bien. Es solo amenazas. Bueno, el Señor Jesucristo va más allá al describir esta paradoja. Miren lo que dice en los versículos 30 en adelante. A cualquiera que te pida, versículo 29, al que te hiera en una mejilla, preséntale ¿qué? También la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Al que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Aquí lo que está hablando es que ya el enemigo no solamente tiene deseos, pensamientos de hacerme el mal, sino que procede a eso. Me ataca. Aquí está hablando de eso. Ya me lanzó una bofetada. Ya me golpeó, ya me agredió. Este es el acto de tomar una vara o hacer una cachetada o un puño y darle en la mejilla a una persona. Es un insulto y a la vez es un daño físico, pero sobre todo el propósito es ofender, es humillar. Eso es lo que busca ese acto. Y la respuesta no es devuélvele el golpe, sino
ponle la otra mejilla. Pero aquí no se refiere a que si usted lo golpea en el cachete, como decimos aquí en Colombia, usted ponga el otro cachete. No, esta no es una invitación al masoquismo, sino que es una disposición del corazón a estar dispuesto a sufrir con tal de no dañar al otro. Es una disposición del corazón de mansedumbre, incluso a sufrir más daño sin venganza o rencor o amargura. Vemos el ejemplo de Esteban, Hechos capítulo 7. Esteban, por predicar el evangelio, fue apedreado por sus propios compatriotas. ¿Y saben qué fue lo que hizo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Es la gracia, el poder del Espíritu Santo en un hombre. Y eso es lo que vemos. Es soportar la humillación. Debemos tener aquí entonces una disposición a sufrir el agravio. El enemigo quita la capa, me quita lo que me pertenece. Ya sabemos aquí el atuendo normalmente. En aquella época se tenía la túnica y se tenía una capa. Bueno, aquí Lucas está resaltando: aquel que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. Es aquella persona que en un litigio quiere quitarme lo que sabe que no le pertenece. Y resulta que salí vencido en el litigio, porque aunque Dios es justo, en esta tierra no necesariamente hay justicia todo el tiempo. Y resulta que en el litigio ante el juez yo salí perdiendo aquello que no debía. Entonces queda la esperanza ¿de qué? ¿De vengarme? El Señor dice: no, aún estás dispuesto a perder más. Si lo perdiste en litigio, está dispuesto a perder más. Dale la túnica si es necesario. Al que te pida de manera tal que necesita tu ayuda, dale. Sé generoso. No seas egoísta. No saques un sinnúmero de excusas para no ayudarle. Obviamente estamos hablando de aquel que no pudiendo trabajar, quiere trabajar pero no puede trabajar por una incapacidad y pide de tu ayuda. El Señor dice: dale, no cierres tu mano, no seas avaro. Ten cuidado del huérfano, de la viuda. Responde con generosidad. Recuerda lo que dice Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y bien que ha hecho se le volverá a pagar, dice Dios. Recuerda eso, no cierres tu puño. Y aún aquella persona que te pide prestado teniendo necesidad, sé generoso, pero no esperes de alguna manera hacer negocio de su necesidad. No, da sin esperar nada a cambio. Piensa en lo que Dios ha dicho. En realidad lo que está haciendo la paradoja de amar al que me odia es que no debemos pagar el mal con mal. Es lo que Pablo explica en Romanos capítulo 12, 17 al 21. Más bien procurar el bien. Procurar el bien. Pagad el mal ¿con qué? Con bien. Es fácil, ¿no? Es fácil para nosotros. No es sencillo predicarlo. Es fácil meditarlo y leerlo. Difícil llevarlo a la práctica. Pero el discípulo de Cristo debe estar dispuesto a vivir esa paradoja. A amar a aquel a quien le odia. Ahora vemos entonces, para culminar esta sección, que el Señor Jesucristo deja el principio regulador, el principio de la ética del cristiano frente a sus relaciones. Versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro, ¿recuerdan eso? Esa es la regla de oro. Es la lógica que debería de funcionar en todas las relaciones humanas, pero que obviamente no funciona en este mundo de manera perfecta. Aquí nosotros estamos llamados, y somos discípulos de Cristo, a que si queremos que nos traten bien, si queremos que nos bendigan, si queremos que nos respeten, entonces nosotros debemos de hacer eso para con los demás. Ahora, no es esperar a que lo haga para yo hacerlo. Recuerden que esto es un principio activo.
Yo hago el bien y confío en el Señor esperar tal cosa. Pero no puedo hacer el mal y esperar que hagan el bien conmigo. Y esto resume la relación de la ley de Dios. ¿En qué se resume la ley de Dios? En amar a Dios, al Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. Pero el segundo mandamiento, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor Jesucristo, de esto depende la ley y los profetas. Por eso en el Sermón del Monte, cuando habla de la regla de oro, que es esta, dice, en esto está la ley y los profetas. De esto habla la ley y los profetas. Así que mi accionar debe ser hacer, es un imperativo, obedecer a mi Cristo es hacer el bien, no hacer el mal al otro, buscar el sumo bien al otro. Cristo dice que esto es un mandamiento para los que son sus discípulos, mis súbditos, mis amigos, mis cristianos. Dice Cristo, deben ser así como yo soy. Porque Cristo nunca respondió el mal que sufrió con mal. El mal lo respondió con bien. Ahora, si analizamos, es un dicho muy sabio. Es como el mejor de todos los proverbios, pero va más allá. El deseo del cristiano debe ser hacer el bien. Ahora déjeme hacer aquí una conclusión práctica. Si usted es un creyente, usted y yo somos creyentes, y nos hemos dado cuenta de lo que éramos sin Cristo, muertos en delitos y pecados, ¿qué es lo que más, ahora que somos cristianos, hemos valorado de otra persona hacia nosotros? Y yo creo firmemente que es el hecho de que nos haya compartido el Evangelio. ¿Cuál es el mayor bien que le podemos hacer a otra persona? Predicarle el mensaje del Evangelio. Miren, nosotros podemos dar una taza de agua y esa persona podrá tener satisfecha su sed en este mundo, pero si esa persona no llega a Cristo, tendrá sed por toda la eternidad. Podremos satisfacer el hambre de alguien en agonía, pero si esa persona no se convierte a Cristo, va a sufrir agonía por toda la eternidad. El mejor favor que le podemos hacer, el mejor bien que le podemos hacer a un ser humano en esta tierra es predicarle el Evangelio, es mostrarle el Evangelio y es orar para que se convierta al Evangelio. Ese es el mayor bien que le podemos hacer. No estoy diciendo que los demás no se hagan. Estoy diciendo que sería una falta de oportunidad nuestra que tuviéramos la oportunidad providencial de ayudar al otro, pero no hablarle del Evangelio. El mayor bien a otra persona es hablarle del Evangelio. Muy bien, ya hemos visto entonces la descripción de la paradoja. Ahora vamos a ver la razón de la paradoja. Versículos 32 al 35. Y aquí vemos un porqué. Es una justificación. El Señor está explicando por qué. Y Él dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué gracia hay? ¿Eso es lo que distingue a mis discípulos? Bueno, pues es lo mismo que lo que hay en esta sociedad. No hay mérito en amar, en bendecir, en prestar a quienes nos aman, a quienes nos bendicen, a quienes nos prestan. No hay nada de extraño en eso, no hay nada diferente al sistema de este mundo. Satanás ciega más este mundo a la verdad del Evangelio, enseñándoles ¿qué? La venganza, el rencor, la muerte y la destrucción del otro. Satanás aprovecha la concupiscencia del corazón nuestro, dispuesto a obtener lo que queremos y a vengarnos, a no soportar el insulto, para enceguecer más a las almas que no creen al Evangelio. Por eso, una persona entre más odio tenga en su corazón, más endurecerá su corazón al Evangelio. Entre más usted le dé aliento, si no ha creído en Cristo, a la venganza, mi amigo, mi amiga, usted más estará endureciendo su corazón al Evangelio. Cristo está diciendo,
Lo normal aquí es ojo por ojo, diente por diente, regalo por regalo, favor por favor. Tú me ayudas, yo te ayudo. Algo transaccional. Es algo donde salimos ganando los dos, donde yo nunca voy a perder. Tenemos que ganar los dos. Es un mundo caído en el pecado. Aún los hombres siguen haciendo relativo bien, ¿cierto? Los hombres aún con todo y eso siguen haciendo relativo bien. Siguen haciendo favores, siguen prestando, siguen haciendo cierto bien entre ellos. Pero eso es gracias a que el Espíritu Santo refrena el mal en este mundo. Pero el Señor Jesucristo dice, los discípulos míos, siempre hacen esto porque son diferentes a este mundo. Son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Ahora entendamos esto, el Señor Jesucristo está diciendo que no hay gracia porque también los pecadores aman a los que los aman. No hay mérito en hacer bien a los que hacen bien porque ellos también hacen los pecadores. Y en el versículo 34, y si prestáis a aquellos a quienes esperan recibir, bueno, ¿qué mérito tenéis? Los pecadores también hacen eso. Entendamos el contexto. Para los fariseos y los escribas, que recuerden que también estaban allí en este grupo, para ellos los pecadores eran ¿quiénes? Los publicanos, los traidores, ¿cierto? Las rameras o las prostitutas. Aquellos que ellos tenían en poco. Los ladrones, los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel. Ellos decían, estos son los pecadores, y el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, si ustedes no obran de esa manera, en esta paradoja, amando a quien no les ama, ustedes son igual a los pecadores. Son iguales a ellos, son de la misma masa. No hay nada diferente en ustedes. No hay nada anormal, eso es lo natural. La paradoja está en amar a quien me odia, en hacer el bien a quien me hace mal, en prestar al necesitado sabiendo que él no va a tener tal vez nunca la oportunidad de devolverme algo, en no reclamar aquello que alguien me quitó injustamente, más bien estar dispuesto a dar. Eso es lo que es contracorriente, eso es lo diferente a la lógica del ser humano. Así que mis discípulos están en disposición, en proposición de dar, bendecir, hacer el bien, no necesariamente porque el otro va a hacer el bien, por una razón. Mis discípulos han conocido la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de la salvación no merecida. Es por eso están dispuestos a perder lo que sea en este mundo. Porque saben que han recibido lo que jamás hubiesen merecido, y es la entrada al reino de los cielos. Tienen un mayor galardón. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Vivan la paradoja, vivan esa paradoja. Pero miren lo hermoso que es Dios para con sus hijos. No merecíamos nada. Ya de por sí el solo hecho de entrar al reino de los cielos es una gran bendición. Pero el Señor dice, y aún así les espera gran galardón, gran recompensa, un gran premio que no puedo describir más allá de lo que este texto dice. Es un premio, supremo. No esperen nada en este mundo. Recuerden que lo suyo está en los cielos. Y es meramente supremo por una razón. Es eterno. El orín, la polilla ni el ladrón lo tomará. No se perderá. Ya de por sí eso lo hace supremo. Porque cualquier cosa que tengamos en este mundo valiosa está siempre en riesgo de perderse. Sea bancarrota, sea mala administración, sea porque lo perdimos, o sea porque otro nos lo quitó. Pero en el reino de los cielos nada se pierde. Ya eso es un gran galardón. Pero ese gran galardón es de gracia. Viene porque el cristiano es capaz, el discípulo de Cristo es capaz de vivir la paradoja porque el Espíritu Santo le da el poder. Porque nuestras fuerzas jamás. Y eso lo sabemos nosotros. En realidad somos egoístas, orgullosos. Vemos la cruz y decimos, sí, Él murió por mí, pero yo no estoy dispuesto a morir por Él, por otro, jamás.
Pero ¿cómo así, hermano? Otro murió por ti. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nosotros. Así que al final ganamos un galardón que no merecemos. Pero el Señor lo da si vivimos esa paradoja. Es el gran misterio del Evangelio. Es el gran misterio del reino de los cielos. Pero hay otra gran galardón. Miren lo que dice: y seréis hijos del Altísimo, del más alto, del Supremo, hijos de Dios. Ya es un gran título y es una bendición el solo hecho de ser llamados hijos de Dios. Aquel santo Dios en su infinita bondad hace que yo, un vil pecador, sea convertido en su hijo. Yo que era su enemigo, yo era su contradictor. Miren el Salmo 14, miren lo que dice Romanos 3. Habla de que nosotros somos enemigos de Dios por naturaleza, que no buscamos a Dios, no deseamos a Dios, no queremos nada de Dios. ¿Y qué hizo Él? Por Cristo Jesús nos hace no solo sus aliados, sino sus hijos. Es un gran título ser llamado hijo de Dios. Y aquí claramente el Señor Jesucristo está diciendo que no todos tienen ese título. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Y en ese sentido, hijos con H minúscula. Pero solo los que creen en Cristo Jesús, reconociendo su pobreza de espíritu, son llamados hijos del Altísimo, con H mayúscula. Es un título honroso que de por sí ya pagaría cualquier sacrificio que nosotros tuviésemos en esta tierra. Solo ese título. Por eso el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que Él nos ha llamado y nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que vienen a Cristo con fe, a los que creen en sus palabras. Recibimos por gracia ese privilegio. Ser bondadosos con los que no son bondadosos con nosotros es portar la imagen de Dios restaurada. Por eso son llamados hijos del Altísimo. Eso es vivir la imagen de Dios que fue distorsionada por el pecado. ¿Recuerdan? Hechos a imagen conforme a la semejanza de Dios. Pero ¿qué hizo el pecado? Distorsiona esa imagen. No la perdemos por la misericordia de Dios, porque todos somos imágenes de Dios, pero imágenes distorsionadas por el pecado. Pero ¿qué hace cuando llegamos a Cristo el Espíritu Santo? Nos hace nacer de nuevo. Y tenemos el privilegio de tener la imagen de Dios restaurada. Así que cuando actuamos en la paradoja de hacer el bien a quien no necesariamente nos va a hacer el bien o incluso nos hace el mal, estamos mostrando que somos imágenes de Dios. El inconverso dice, no hay Dios. El necio dice, no hay Dios. El cristiano dice, debo mostrar a Dios, porque soy hijo de Dios. Debo mostrar su bondad, su misericordia. Por una razón, Él lo hace. Él lo hace porque Él es benigno para los ingratos, para con los ingratos y malos. ¿Notan eso aquí? ¿Hay alguien con el cual podamos ser más ingratos que con Dios? ¿Cómo nos ofende cuando hacemos un favor que nos cuesta, no? Los niños se levantan de la cama, mamá está pidiendo el favor de ir a hacer algo. Y el niño se molesta, se levanta de la cama, va y hace lo que mamá dice y espera y mamá le dice, venga para acá y ya. Y el niño dice, mis gracias. Usted le piden un favor y usted se esfuerza, mueve su agenda, hace todo lo posible, hasta gasta de su propio dinero, hace el favor y la otra persona le dice, bien. Y usted dice, ¿dónde está mi gratitud? Se siente uno ofendido, ¿no? Al menos las gracias. Al menos las gracias. La humanidad es ingrata para con Dios.
La humanidad es ingrata para con Dios. Porque en vez de adorarle, antes busca todas las excusas posibles para fabricar ídolos. En vez de servirle, antes busca todas las excusas posibles para servir a otros o a sí mismo. Pero tenemos un sol por estratos. No, el sol sigue saliendo. La tierra sigue girando. La lluvia sigue cayendo sobre buenos y malos. Incluso, a veces las grandes tragedias de la humanidad las sufren también los hijos de Dios. No vemos que en una avalancha, a menos de que el Señor en su gracia decida salvar milagrosamente a algún cristiano, no vemos que dicen, bueno, no murió ningún cristiano. Dios muestra su benignidad, muestra su bondad, aún con los ingratos y malos. Así que eso es una razón suficiente para decir, debo reflejar la imagen de Dios. Hay una gran recompensa a eso. Ahora, seguramente, déjenme terminar esta parte ya, seguramente los niños y jóvenes ven a sus padres como héroes, como personas a quienes admiran, pero no hay nada como el Padre Celestial. Ninguno se iguala a Él. Aún nuestros padres, con todo y lo malo que podemos ser, los padres tratan de dar ¿qué? Buenas dádivas, cosas buenas a sus hijos. Pero el Padre Celestial siempre da cosas buenas de manera perfecta a sus hijos. Otros quizás miran con desprecio la figura de un padre o de una madre. Quizás el que era su padre biológico nunca los quiso amar, nunca los quiso cuidar, nunca los quiso criar, o los abandonó, o les dio un maltrato en su vida o en su niñez. Quizás recuerden con dolor la figura del padre los que son huérfanos. Pero ¿saben qué dice aquí el Señor Jesucristo? El que viene a Él con fe y arrepentimiento es hijo del mejor Padre, el Padre Celestial. Ser hijos del Altísimo es el mayor galardón que podamos recibir en esta tierra. No hay mejor registro civil de nacimiento que el que está en los cielos. Ese es el mejor. Y ahora déjenme terminar la paradoja con la gloria de la paradoja. Ya hemos visto, ¿cierto?, la descripción de la paradoja, ya hemos visto la razón de la paradoja, ahora miremos la gloria de la paradoja, versículo 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Resulta que aquí la gran gloria de vivir esta paradoja es que somos misericordiosos como el Padre Celestial lo es. Mateo dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Lucas destaca la misericordia de Dios. No hay incompatibilidad en ambos. Se está reafirmando lo mismo, es ser igual a Dios, o al menos no ser igual a Dios en el sentido estricto. No quiero dar una herejía. Lo que me refiero es a reflejar lo que es la imagen de Dios, la misericordia de Dios, su perfección. Ahora, cuando el Señor Jesucristo habla acá de la misericordia de Dios, está hablando de la misericordia como ese acto, esa manifestación de Dios, esa excelencia de Dios que proviene de su bondad. Se entiende en dos aspectos. Dios es bondadoso con toda la creación, no solo con los seres humanos, con toda la creación. Salmo 119, 64 dice que toda la tierra está llena de las misericordias de Dios, de las misericordias de Jehová. Pero por otro lado, Dios tiene misericordia para con los hombres a pesar de su pecado. Así que Dios tiene misericordia en el sentido que es bondadoso con toda la creación, pero también es bondadoso aún con el ser humano que es pecador. Él hace llover sobre buenos y malos. Mateo 5:45. En otro aspecto, la misericordia de Dios es infinita. El Salmo 103:17 dice, desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. Esa es su misericordia. Y en el segundo punto, es decir, en esa misericordia infinita y eterna, los creyentes que hemos vivido esa misericordia, que es en Cristo Jesús, debemos reflejar eso en nuestra vida, siendo misericordiosos, bondadosas.
Ahora, en este siglo malo, es decir, esta era hasta que Cristo vuelva, sí que tenemos muchas oportunidades para mostrar la bondad. Muchas oportunidades. Hasta que Cristo vuelva en esta tierra tenemos muchas oportunidades para ser bondadosos. Dios en su soberanía juzgará al final. Y la misericordia que aquellos recibieron de manera general será ya quitada. Porque ellos no aprovecharon tal misericordia para desear y anhelar la gracia de Dios. No quisieron someterse a su palabra, no quisieron obedecer ni creer al Evangelio, y se agotará esa misericordia. Esa misericordia se agotará. Pero mientras tanto el creyente goza de una misericordia eterna. Cuando Cristo vuelva no se agotará, al contrario, se consumará. Cielo nuevo y tierra nueva, donde jamás volveremos a sufrir el odio de los demás, ni la destrucción por parte de los demás, ni el ataque de enemigos. No habrá enemigos. Y esa es la gran bendición que tiene el creyente para levantarse cada mañana, observar las misericordias de Dios en general, observar que el sol sale, que la luna refleja la luz de la noche, y el creyente dice: mi Padre es misericordioso, bondadoso para con toda la creación, así que yo debo ser bondadoso. Pero además de eso, cuando va en oración y va a la palabra, no solamente mira los cielos y la tierra y la misericordia de Dios, sino que mira la cruz. Y dice: mi Padre ha sido misericordioso conmigo desde la eternidad y por la eternidad, hasta la eternidad. Así que con mayor razón yo debo ser bondadoso, aún con aquel que me odia, aún con aquel que me hace el mal. Jesucristo acaba de dar ejemplo de eso allí en el Sermón de la Llanura. Recuerdan que antes de empezar a hablar vinieron personas endemoniadas, vinieron personas enfermas de todas partes. Hizo el Señor Jesucristo, mostró bondad. Lo tocaban y por su poder eran sanados. La misericordia de Cristo, a pesar de que muchos de ellos después lo vendrían a juzgar, lo vendrían a insultar, vendrían a ser sus enemigos, Cristo mostró misericordia. Él mostró la gloria y belleza del Padre en esto. El que ha sido misericordioso en perfección, como lo es en esencia el Padre Celestial, es Cristo nuestro Dios, Cristo hombre. El apóstol Pedro dijo en primera carta de Pedro, capítulo 2, 23, él dice: cuando él padecía, no amenazaba. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino que él encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquel que podía enviar una legión de ángeles y defenderse de sus enemigos. Aquel que podía no solo bajarse de la cruz, sino traer fuego del cielo sobre todos los que estaban en el monte Calvario insultándole y burlándose de él. Aquel que pudo condenarnos a nosotros y enviarnos al infierno, Cristo nuestro Señor en su gracia, nos ha mostrado su amor. Ni usted ni yo nacimos siendo hijos del Altísimo. Los que estamos aquí como creyentes somos hijos del Altísimo porque Cristo mostró su amor para con nosotros, sus enemigos. Cristo nos da ejemplo de amar al que nos odia. Cristo vivió la paradoja de manera perfecta. Sin merecerlo, sufrió el castigo en la cruz del Calvario. Y por eso la única forma, mi hermano, en nosotros vivir esta paradoja de amar al que nos odia, de hacerle el bien al que nos hace el mal, es mirando la cruz de Cristo. Nada más que eso. No podemos. Tenemos que mirar la cruz. En tus fuerzas jamás. Es mirando la cruz, recordando lo que hizo el Salvador por ti.
Y es por eso que, mi querido amigo, no hay otra forma de que tú puedas ser llamado hijo del Altísimo. Incluso puedes tratar de vivir esta ética cristiana. Vas a decir a partir de ahora, ok, me voy a convertir en cristiano, ya no le voy a contestar a aquel que me trata mal. No se trata de eso. Si es que algún día pudieras hacer esta ética o hacer todo eso de manera perfecta, con todo eso no entrarás al reino de los cielos. La única forma que podrás entrar al reino de los cielos es con la justicia de aquel que sí ha hecho el bien de manera perfecta, aunque lo han odiado, y ese es Cristo nada más. Es por la fe en Cristo Jesús, no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Pero eso te debe enseñar algo. Tú has hecho el mal, has sido ingrato, has sido malo delante de Dios, como lo hemos sido muchos de los que estamos aquí. Pero si te das cuenta de tu pobreza de espíritu y miras al Padre Celestial, miras a Cristo y pides perdón y ruegas por arrepentimiento, el Espíritu Santo te dará la gracia de ser llamado hijo de Dios. Serás perdonado. Él tendrá misericordia de ti. Déjame terminar ya con algunas precisiones prácticas. Pastor, entonces, ¿debo prestar todo lo que me pidan? No, mi hermano, recuerde que esto es un principio, ¿no? Pero mi corazón sí debe estar dispuesto a ser generoso. Ahora, si quizás usted ha prestado un libro que no le han devuelto, normalmente son los libros que caen y nunca se devuelven. Es un misterio, ¿no? Pero si quizás usted prestó un libro que nadie le ha devuelto y usted quiere recordarlo, recuérdele. Pero ya déjelo ahí. Pero no se llene de rencor, no se llene de amargura, y no le diga al hermano, no le vaya a prestar el libro a este hermano que no lo recuerda. No, guarde su corazón de la amargura. Señor, es tuyo, ya hice lo que debía, no me lo devolvió. Bueno, le prestó platica a un hermano. Bueno, yo debo advertir que debemos de ser muy cuidadosos con eso. Muy cuidadosos. Y el hermano que de pronto debe platica, mi hermano, si no ha podido, hable con el que le debe, dígale cómo pagarle y haga un esfuerzo, así sea pagando 1,000 pesos, con tal de que usted pague esa deuda. Pero no obstante, si usted ha prestado la platica por hacerle un favor a alguien, primero, no usura. No abuse de la necesidad del otro. Y segundo, si ya usted se la reclamó, si usted lo pidió a ese hermano en Cristo y nada, después de delatarlo con el pastor, perdónelo en su corazón. El principio es: no guardes amargura en tu corazón. No guardes amargura en tu corazón. No hay que recurrir a la pelea, a la venganza. ¿Está mal defendernos conforme a la ley? No está mal. No está mal. Entre cristianos debemos de buscar siempre la reconciliación, como lo dice Pablo en Corintios. No es para llevarnos a los juzgados. Primero, decidámoslo aquí. Si usted tiene un conflicto con algún hermano, busque al pastor y busquemos una mediación reconciliatoria, mirando a la cruz. Pastor, pero he perdido en esa reconciliación. Mi hermano, el que está en lo alto ha mirado eso. Y Él, que es el dueño de todas las cosas, si le place, te dará y te sostendrá. Porque es su gracia y es su favor. Tú dependes de Él. Pero si alguno en la calle o en nuestro trabajo requerimos de presentar nuestros derechos, hagámoslo. Pero no lo hagamos con la intención de hacer que el otro sufra por todo el mal que me ha hecho. No. El cristiano tiene hambre y sed de justicia y busca la justicia. Si no viviéramos bajo eso, esta sociedad sería un desorden mayor. Debemos de reclamar nuestros derechos justamente, pero nunca manchados con una intención de venganza o de dañar al otro, para que el otro sepa lo que es sufrir. Por eso tengan cuidado con lo que escuchan. A veces piensan que la música para planchar es inofensiva.
no es inofensiva. No es inofensiva. Porque ella dice, yo te haré pagar y sufrir lo que tú me hiciste sufrir. Esa no es la ética del cristiano. Esa no es la manera en que el cristiano vive. El cristiano vive la paradoja. El cristiano soporta el agravio. El cristiano sufre el agravio porque Cristo sufrió por él. Esta es la verdadera guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra espiritual. Esta es la batalla espiritual que habla Pablo. Esta es la batalla espiritual que habla la misma Biblia. El hecho de estar firme, de que cuando el otro me ataque, yo pueda responder con amor. Esa es la guerra espiritual. Es fácil lanzar alaridos al aire y decir que estoy batallando espiritualmente. Pero luego salgo y voy y le hago mal a aquel que me ha hecho el mal. Ya perdí la batalla. Me comporté no como un hijo de luz, sino como un hijo de las tinieblas. Así que es eso. Esta es la batalla espiritual. Esta es la batalla que no es contra sangre ni carne. No es vengarnos del otro. Es mostrar el amor de Cristo, aun cuando el otro me hace daño. Esa es la verdadera batalla espiritual. Sonreír al que te mira feo. Saludar al que nunca te saluda o al que te esquiva. Dar al que alguna vez te negó ayuda. Eso es ganar la batalla espiritual. Porque Dios lo hizo con nosotros y esa es una razón suficiente. La mejor respuesta ante los ataques, y esto lo aprendí de un querido pastor, un maestro mío, y concluimos una vez hace 2 años esta frase, y me dijo, escríbela, a ver si algún día queda por ahí registrada. Bueno, espero que quede registrada en este sermón. La mejor respuesta ante los ataques es la humildad. La mejor respuesta ante los ataques es la humildad. El Señor Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debo recordarle a mi alma la mansedumbre de Cristo. La mejor respuesta ante los ataques del otro es no matarle a él, ni destruirle a él, sino matar mi orgullo, matar mi soberbia, matar mi yo, y que Cristo sea el que resplandezca. Por eso la mejor respuesta es la humildad. Pastor, ¿y cómo hacer esto? Hermanos, doblemos rodillas. En nuestras fuerzas no somos capaces. Hay que doblar rodillas, pedir llenura del Santo Espíritu. Que el fruto del Espíritu Santo esté en nosotros. Pero clamar como Jacob se le pegó al ángel en Peniel. Señor, hazme manso y humilde. No soy capaz en mis fuerzas, pero ayúdame y dame la fuerza para abrazar a aquel que me golpeó. Para darle un beso y un abrazo de amistad a aquel que me traicionó. Para desearle el bien a aquel que me odió. Que el Espíritu Santo nos ayude, mis hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por enseñar a tu iglesia esta paradoja que solo es perfecta en Cristo. Nuestro amado Cristo murió en la cruz como acto del mayor amor que jamás puede haber. No hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Cristo dio su vida por sus enemigos. Cristo dio su vida por su iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque el Evangelio nos lleva a amar al que nos odia, porque tú nos has amado a pesar de que te odiábamos con nuestras fuerzas. Te pedimos que nos ayudes en esto. Espíritu Santo, te rogamos fuerza de lo alto. No somos capaces en nuestras fuerzas. Necesitamos tu ayuda. Los niños necesitan de tu gracia, Espíritu Santo, para ellos entender que deben de seguir el ejemplo de Cristo. Los jóvenes necesitan de tu gracia, Señor, para ellos seguir el ejemplo de Cristo. Nosotros todos, adultos, ancianos, ricos y pobres, todos necesitamos de tu gracia para seguir el ejemplo de Cristo. Bendice a los que no han creído, Señor, a los que están aquí sin Cristo, sin salvación.
que ellos miren la obra del Salvador en la cruz, se arrepientan de sus pecados, crean en Cristo con fe y vengan a esta gran bondad de vivir la paradoja del Evangelio: amar al que me odia. La gloria sea para ti, Señor, siempre. Amén. Vamos a